Bueno, vamos a ir a la palabra. Hace 8 días exactamente, de acuerdo al calendario bíblico por el cual nos regimos, el calendario bíblico, porque nosotros tenemos un calendario civil, el calendario romano, que se llama gregoriano, el calendario romano de Roma, ¿sí? El calendario gregoriano. Y ese es el que nos dice que, por ejemplo, hoy es 20 de septiembre de 2015, ¿cierto? Y nos regimos, si usted ve que la mayoría de los países, prácticamente el mundo, se rige bajo este calendario, sobre todo para hacer sus actividades comerciales y todo esto. Pero no podemos desconocer el calendario bíblico. Y de acuerdo al calendario bíblico, hace 8 días teníamos el primer día del mes de Tisri, ¿sí? Allí teníamos este primer día de este mes, en el cual, según las escrituras, se debe celebrar o se debía celebrar Yom Teruah o Teruah, Yom Teruah. Y esta fiesta o esta convocación, más bien, se entiende como el día de la proclamación. Y obviamente yo estuve explicando algunas cosas hace 8 días de cómo esto tenía que ver con aquella venida del Mesías, cuando Él vino y se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros para entregar su vida. Pero también esta fiesta es una fiesta profética que nos recuerda que así como vino por primera vez, ¿el qué? Él volverá, Él regresará. Y esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, pues en el regreso del Mesías es que se dará la resurrección de los muertos. Porque aunque nosotros estamos vivos en el Señor, ¿cuántos están vivos en el Señor? ¿Tienen vida en el Señor? ¿Sí? Al estar en este cuerpo de muerte, aún nos encontramos en ese estado, ¿sí? De muerte. Por tanto, nosotros anhelamos la restauración cuando tengamos el nuevo cuerpo espiritual, porque actualmente tenemos ese tabernáculo, ¿sí? Un tabernáculo que se desgasta, que es conforme a este mundo, que es conforme al terrenal, como dice Pablo en 1 Corintios 15, pero que un día traeremos el cuerpo ¿qué? Espiritual, el celestial, y ese es un cuerpo inmortal, el cual el Señor nos dará conforme a su gloria, y estaremos revestidos de la gloria del Señor. Y yo espero eso. ¿Cuántos esperan revestirse de la gloria de Dios? Eso sucederá cuando el Señor ¿qué? Regrese. Esa es la resurrección de los justos. Por eso dice la palabra que los muertos en el Mesías, los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero, ¿sí? Entonces habrá esa resurrección, y si estamos nosotros aquí, seremos transformados, ¿sí? Recibiendo el nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo a la imagen y la gloria de nuestro Mesías. Y anhelamos eso. Ese es el anhelo, y es el anhelo de cada creyente que ha pasado en la historia de este mundo, de cada creyente en el Mesías. Los que han muerto en el Mesías están en la esperanza, ahí en el paraíso, esperando que sus almas sean levantadas para recibir el cuerpo espiritual. Por eso los que mueren en el Mesías, en Cristo, dice la Biblia, tienen esperanza. No como los otros, dice el apóstol Pablo, que no tienen esperanza. El que muere sin el Mesías ya no tiene esperanza, pero el que muere en el Mesías tiene esperanza, porque a pesar de haber muerto en este mundo, su alma es llevada al paraíso, de donde resucitará, de donde será levantada el alma para recibir la bendición espiritual, esa que anhelamos todos. Amén. Vestirnos de la gloria de Dios, y ahí podremos decir: vencida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces estamos en esa espera, y eso se trata de Yom Teruah. Yom Teruah es el día de proclamación. Es decir, que la convocación de Yom Teruah es un recordatorio continuo para que no nos olvidemos, y mucho menos nos durmamos en los laureles, ¿no? Nos quedemos dormidos, y más bien estemos despiertos, atentos, vigilantes, porque aquel día se acerca. Y hace 8 días estábamos leyendo entonces en Mateo capítulo 25, y quiero por favor que regresemos allí a Mateo 25. Y dice: entonces, hablando Yeshua, dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo.
Pero 5 de ellas eran imprudentes o insensatas y 5 de ellas eran prudentes o sensatas. Recuerde que hace 8 días entendimos de qué se trataba la prudencia o la sensatez y de qué se trataba la imprudencia o la insensatez. Creo que eso quedó claro, ¿cierto? Cuando el Señor dice qué es la sensatez. Y nosotros estamos llamados a estar dentro del grupo de ¿qué? De los sensatos, ¿no? Sí, recuerde, 5 de ellas insensatas, 5 de ellas sensatas. La pregunta es, usted ya es parte de la iglesia, de las doncellas que están esperando al Mesías, porque eso es una referencia en general a la congregación de Yeshua que le está esperando a él, ya allí. Pero dice la Biblia, enseña el Señor, que dentro de ese grupo que le está esperando, allí prefigurado y simbolizado por esas 10 doncellas, 5 eran prudentes y 5 imprudentes, 5 insensatas, 5 sensatas. Entonces no basta solamente con pertenecer a la congregación de Yeshua, sino que hay que ir un paso más allá, estar en el grupo de ¿qué? De las sensatas. ¿En cuál cree usted que está? Todavía hay tiempo que cambie de bando si es necesario. Sí, todavía hay tiempo de entrar en razonamiento. Y dice acá, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Eso demuestra su falta de compromiso, ¿no? Demuestra que hay una antipatía a las cosas del eterno Dios. Y esto de la lámpara y el aceite son un símbolo de ¿qué? De la palabra del eterno Dios. Es decir, que hay un descuido de la palabra. Hay un descuido continuo de la palabra, a pesar de ser parte de ¿qué? De la congregación de Yeshua. Es decir, que el pertenecer a la congregación de Yeshua, el ser parte de aquella congregación que está esperando al novio, no es suficiente. Pues hay que verificar y revisar en cuál de los dos grupos estamos, en los sensatos o en los insensatos, o sensatas o insensatas. Y dice acá, pero las prudentes tomaron aceite, el suficiente aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, el esposo, todas cabecearon y se durmieron. ¿Qué muestra la palabra? Que la iglesia antes de la venida del Mesías va a estar en un periodo de ¿qué? De adormecimiento. ¿Y quiénes se quedaron dormidas? Las 10. Ojo con eso. O sea que estamos viviendo en el periodo de ¿qué? Del adormecimiento, de somnolencia. Y nos están haciendo muchas cosquillitas en los oídos. Y nos hablan muchas cositas como muy bonitas, pero que no suman nada a nuestra preparación con el Mesías. Y nos hacen cosquillitas continuamente, cosquillitas. Y cuando a uno le hacen tanta cosquillita y tanta cosa en el oído, ¿qué va pasando con uno? ¿Se va quedando qué? Dormido, o así no lo arrullaban a uno de niño la mamá, ¿cierto? ¿Sí? Ahí le hacían cosquillitas en el oído y entonces uno se va quedando dormido. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Mire, ahora, el dormitar vino como consecuencia de ¿qué? De que aparentemente el esposo se estaba ¿qué? Tardando. Es decir, vino como consecuencia de la espera. Y al parecer una espera muy larga. Y es que ¿quién espera que un novio venga pues para la boda justo a la medianoche? No, ya cuando fue entrando la noche, no, esto está como muy tarde. Yo no creo que ya venga el novio. ¿Sí? No creo que ya venga el novio. Y por lo general, mire, por lo general estos eventos se hacían, empezaban era en el día, ¿no? Aunque tomaban a veces hasta la noche, pero encendían muchísimas velas, antorchas para mantener el lugar bien iluminado. Entonces, dice acá, pero a la medianoche se escuchó un clamor. ¿Se escuchó un qué? Un clamor, ¿sí? He aquí viene el novio, salgan a su encuentro, salgan a recibirlo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron las prudentes, dennos de su aceite y pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo,
vayan más bien ustedes a los que venden y compren para ustedes mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y ustedes. Es decir, lo que yo reciba de palabra es suficiente ¿para quién? Para mí. Es decir, la palabra que yo reciba en mi vida es la que necesito para mantener ¿qué? Mi vida. Yo no puedo con mi palabra sostener ¿qué? A otros. Yo sí puedo compartir el evangelio a otros, compartir bendición a otros, pero es el compromiso y es el deber de cada persona alimentarse de ¿qué? De la palabra, hacer suficiente acopio de palabra, tener suficiente palabra en su vida. Y dice acá, entonces vayan y compren, les dicen ellas, pero versículo 10, pero mientras iban a comprar, llegó ¿quién? El novio, el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Ahora, ¿quiénes entrarán entonces a la boda? Aquellas que se hayan despertado y tengan suficiente aceite y se han ¿qué? Preparado. Y dice que la puerta fue ¿qué? Cerrada. Después de que la puerta sea cerrada, ya no hay llamado que valga. Ya no hay llamado que valga. Eso de que el Señor vendrá, tomará su iglesia y que luego empezará la gran tribulación y que en medio de la gran tribulación los que ahí sí se entregan al Señor van a ser salvos, eso es un mito. ¿Sí? Eso, la oportunidad es que ahora. Por eso dice la palabra que Dios enviará un poder engañoso, ¿sí? Para que crean todos a la mentira, a fin de que sean condenados todos a la verdad, ¿sí? Por cuanto no creyeron, no quisieron creer ¿a qué? Para que sean condenados todos, por cuanto no quisieron creer ¿qué? A la verdad. Creo que dije mal, ¿cierto? Para que sean condenados a la verdad, dije. Uy, Dios santo, para que sean condenados todos, por cuanto no creyeron a la verdad. Disculpen, ¿no? Para que sean condenados ¿cuántos? Todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. Y a la verdad se cree cuando hoy, mientras está abierta la puerta, se puede entrar a las bodas, ¿sí? Y cuando el Señor venga a tomar su iglesia, vendrá por una iglesia, no vendrá por una parte de la iglesia. No será que el Señor se lleve la iglesia, porque la iglesia es prefigurada en un cuerpo. Entonces el Señor no vendrá y se llevará parte del cuerpo y dejará la pierna y un brazo. La iglesia es una. Y dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo en donde Yeshua es ¿quién? La cabeza. Y Él vendrá y tomará su iglesia. Y cuando Él toma su iglesia, la tomará íntegra. No va a dejar una parte aquí. Ay, se me quedó un meñique. Bueno, vamos a ver si se preparan allá. No. Ojo con eso. La preparación es ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Ahora. Ahora. Hay muchos que están esperando la segunda oportunidad, cuando la oportunidad grande es ahora. No esperes segunda oportunidad donde no las hay. La oportunidad es ¿cuándo? Ahora. Cuando Él venga, se habrá cerrado la puerta. Y dice acá, luego, entonces aquellas vírgenes, aquellas que quedaron las otras, vinieron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondiendo les dijo: sí, en verdad les digo que no les conozco. ¿No qué? No les conozco. No les conozco. Eso es lo que nosotros debemos entender allí. No les conozco. Entonces dice el Señor allí, por tanto, sí, les dice Él: estén vigilantes, estén velando, estén atentos. Versículo 13. Porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero el hecho que no sepamos el momento exacto, cuando se dice día y hora, se está hablando del momento ¿qué? Exacto. El hecho que nosotros no sepamos del momento exacto en que será su venida, no quiere decir que por eso desconozcamos. Porque para eso se empiezan a escuchar las voces que empiezan a decir: viene el novio. Y las señales que estamos viendo día a día son esas trompetas que están sonando y nos están diciendo: viene
el novio, prepárense, prepárense. Pero muchos no quieren salir de su estado de sueño y otros están saliendo pero no quieren asumir su responsabilidad de tener la suficiente o el suficiente aceite para recibir ¿a quién? Al novio. La verdadera iglesia se prepara con suficiente aceite y está preparada para recibir ¿a quién? Al novio. Ahí es cuando será quitada la cizaña del trigo. Las 5 que estaban, que eran insensatas, eran cizaña, las insensatas, las imprudentes, cizaña. Por eso la palabra dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan ¿qué? Juntas. El problema es que el trigo y la cizaña se parecen, tienen cierto parecido. Pero a su momento, cuando ya brotan como tal, ya llegan y brotan totalmente, es que se diferencia. Al principio es muy difícil saber cuál es trigo y cuál es cizaña, pero ya cuando brotan y se dan como tal, ahí se diferencian. Y es cuando el Señor dirá a sus ángeles: quiten la cizaña, arránquenla y échenla ¿a dónde? Al fuego. Y dentro de la iglesia tendrá que pasar por una purificación. La iglesia tendrá que pasar por una depuración para saber quiénes son los insensatos y quiénes son los prudentes, para saber quién es cizaña y quién es trigo verdaderamente, a fin de que el trigo sea llevado al granero y la cizaña sea arrojada al fuego. ¿Eso es lo que dice la palabra o no? Eso es lo que enseña la palabra. El trigo será llevado ¿a dónde? Al granero. El granero es tipo y símbolo ¿de qué? Del reino de los cielos. Y el fuego es tipo y símbolo ¿de qué? De la condenación eterna. Así será, mis amados. Entonces el Señor dice: estén vigilantes. La pregunta es: ¿qué es velar? ¿Qué es estar vigilantes? Porque el Señor dice que estén vigilantes, estén velando, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿cuál es la orden que se da? ¿Estar qué? Vigilantes, velando. ¿Y qué es estar vigilante, velando, despierto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Bueno, la palabra que aparece allí como estar vigilante o velando, esa palabra que usted encuentra allí, la encuentra en el idioma griego, es la palabra gregoreuo. Gregoreuo, que significa vigilar, estar alerta, ¿sí? Esta palabra viene de la raíz griega egeiro, que significa reunir o sumar todas las facultades de uno, ¿sí? Reunir o sumar ¿qué? Todas las facultades de uno, porque se necesita estar ¿qué? Alerta, atento, ¿sí? Atento, muy atento, como cuando alguien va por cierto lugar y puede ser atacado por animales o por algo. Entonces sus sentidos se tienen que volver muy agudos, muy preparados para evitar de pronto ser víctima de un animal feroz. Si es que va, por ejemplo, por un bosque o va por un camino escabroso o va por un camino peligroso, tiene que poner todos sus sentidos, tiene que reunir y acopiar todas sus facultades, sumarlas todas para estar alerta, ¿sí? Para poder avanzar en el camino. Entonces la palabra gregoreuo que aparece allí significa estar alerta, estar vigilante, ¿sí? Con todos sus sentidos puestos, con todas sus facultades activas. Eso es lo que significa. Y esa palabra que aparece allí, gregoreuo, ¿sí? También la encontramos en Apocalipsis capítulo 3. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, para que vayamos entendiendo qué es estar vigilante, qué es estar alerta, qué es estar despierto. Apocalipsis 3, 1 en adelante dice: esto escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras. Mire, antes que nada, el Señor ¿qué? Conoce nuestro obrar. Yo conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Es de esos que se creen que están vivos, pero están ¿qué?
muertos. Y ese es el problema de la iglesia que duerme, que piensa que es una iglesia que está en avivamiento, que está avivada, que está despierta, pero está casi muerta, es la verdad. Porque se dejan llevar por cuenticos, por cositas, ¿sí? Nos dejamos llevar por cosas que nos deslumbran, pero que para nada sirven en realidad. Y esa es la iglesia que duerme. Y pareciera que la iglesia en realidad duerme. Y está tal el grado de somnolencia que parece que estuviera ¿qué? Muerta. Pero la iglesia piensa que está ¿qué? Viva. Estamos vivos, avivados, avivamiento, esto es lo mejor en el mundo, gloria a Dios, la gloria de Dios. Y la iglesia en realidad está ¿qué? Aparentemente ya parece que estuviera hasta muerta. Y dice acá: por tanto te digo, sé vigilante, versículo 2, ¿qué se le dice? Sé vigilante, ahí está la palabra. ¿Sé qué? Vigilante, ahí está la palabra. Sé vigilante. Sé vigilante. ¿A qué se nos ordena entonces? Que seamos ¿qué? Vigilantes. Que vigilemos, que estemos atentos, ¿sí? Y confirma, dice, sé vigilante, confirmando las otras cosas que están a punto de morir. Es decir, que la iglesia, ¿sí?, va pasando por una transición en la que pareciera que se le está ¿qué? Muriendo todo. Por eso parece que la iglesia está ¿qué? Dormida. Por eso se dice: levántate tú que duermes de entre los muertos. ¿Sí? Sé vigilante y afirma, confirma o confirmando las cosas que están a punto de perecer, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Su obrar no ha sido ¿qué? Perfecto. No ha sido perfecto su obrar. No ha sido como debe ser su obrar. Entonces se requiere que estemos vigilantes. ¿Para qué? Para que nuestro obrar sea ¿qué? Perfecto. Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que nuestro vigilar está orientado a que nuestras obras, nuestro obrar, nuestro accionar sea ¿qué? Perfecto en el Señor. Y la única manera de poder hacer perfecto nuestro obrar en el Señor es viviendo conforme a ¿qué? A su palabra, a su voluntad, a sus mandamientos, a su Torah. Es la única manera que podemos tener un obrar ¿qué? Perfecto. Entonces mire que se demanda, dice: están a punto de morir. Sé perfecto, tus obras no las he hallado perfectas delante de Dios. Por tanto, vigilar es mantener nuestro obrar, nuestro accionar perfecto delante de Dios. ¿Qué es permanecer vigilante? Mantener ¿qué? Perfecto nuestro obrar ante Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido. Se le había olvidado, ¿no? Lo que había recibido. Y has oído. Y guárdalo para que puedas arrepentirte. ¿Y qué es lo que nosotros hemos recibido? La palabra. ¿Sí? Por tanto, recuerda lo que has recibido, has oído, y guárdalo para arrepentimiento. Pues si no velas, otra vez, si no estás vigilante, llegaré como ladrón y no sabrás a qué horas llegaré sobre ti. Tremendo eso. Que la que está llamada, la iglesia, está llamada a esperar al Señor y estar alerta para saber en qué momento viene, va a recibir una gran sorpresa, que muchos no sabrán ni siquiera el momento en el que el Señor venga, porque estará disipada la iglesia en gran parte. 5 insensatas, 5 sensatas. Eso significa que gran parte de la iglesia estará ¿qué? Disipada. Y dice acá: pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Entonces vigilar es permanecer, ¿sí?, libres de manchas. Es mantener en vestidura blanca, es decir, permanecer en santidad. La vestidura blanca es sinónimo de ¿qué? De santidad. ¿Y en qué nos santificamos?
¿Qué dijo Yeshua? Tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad, en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Es decir, que el vestido blanco que debemos tener, ¿cuál es? La palabra. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Sí? En tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Por tanto, mis amados, la vestidura blanca no es otra cosa que la palabra en nosotros, la cual nos mantiene ¿qué? Santificando, la cual nos está santificando continuamente. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Mire, no será borrado ¿qué? El nombre, su nombre del libro de la vida. Recuerde que yo les enseñaba hace un tiempo atrás aquello del nombre escrito, que el nombre, eso siempre se hacía dentro del contrato ¿qué? Matrimonial. Quedaba escrito ¿qué? El nombre de uno. Pero cuando la persona fallaba al contrato matrimonial, lo que se hacía era ¿qué? Borrar el nombre, ¿sí? Y se le condenaba por haber violado ¿qué? El contrato matrimonial. De eso es lo que está hablando. Y por eso se habla del libro de la vida, porque nuestro nombre está bajo contrato, un contrato que debemos cumplir, y ese contrato tiene que ver con los mandamientos del eterno Dios. Amén. De vivir conforme a su palabra, para que mi nombre no sea borrado. Es decir, que permanecer vigilantes es continuamente estar vestidos de la palabra del eterno Dios, es estar listos para cumplir toda la palabra de Dios. Eso es ser ¿qué? Vigilantes. Y dice aquí, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, el problema es que no queremos oír para poner por obra, no queremos hacer, no queremos cumplir, no queremos obedecer. De eso se trata. Veamos otra cosa acá. Dice acá, leamos Mateo 26:41. Rápidamente, por favor, porque el tiempo va corriendo. Mateo 26:41, ¿lo tiene? Dicen, permanezcan vigilantes. 26:41 de Mateo. Y oren para que no queden en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Permanezcan vigilantes y oren para que no queden en tentación. Algunas versiones dicen entrar, ¿cierto? Entran en tentación. Es entrar, es quedarse dentro de. Claro, si yo me quedo dentro de la tentación, quiere decir que la tentación fue más fuerte que yo y cedí ¿a qué? A la tentación. Y dice acá, en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De qué nos tenemos que vestir? Del espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? El espíritu. El espíritu. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir que mantener vigilantes es estar viviendo ¿en qué? En el espíritu. Y para vivir en el espíritu, lo que más tenemos que fortalecer en nosotros es ¿qué? El espíritu. Porque si le damos rienda suelta a la carne y alimentamos la carne, pues vamos volviéndonos débiles. Mientras más se alimenta la carne, más débiles somos. Porque la carne es ¿qué? Débil. Pero es por el espíritu que nosotros vencemos. Es por el espíritu en nosotros. Por tanto, permanecer vigilantes es ¿qué? Es perfeccionarnos en el espíritu, es mantener en el espíritu. Y mientras más se alimenta el espíritu, más fuertes somos. Por eso mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso no somos nosotros los que peleamos, sino que es el espíritu de Dios en nosotros el que hace las cosas. Amén. Es el espíritu de Dios. Entonces ser vigilantes también significa ¿qué? Mantener ¿en qué? En el espíritu. En el espíritu. En el espíritu. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13 dice: mantengan vigilantes, estando firmes en la fe,
portándose varonilmente, sean fuertes, esforzados. 1 Corintios 16:13. Estando vigilantes, ¿sí? Mantengan vigilantes, estando firmes en la fe. Entonces, ¿qué es estar vigilantes? ¿Es permanecer qué? ¿Es permanecer qué? Firmes en la fe. Que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no falle. Que venga lo que venga, la circunstancia que venga, la prueba que venga, lo que venga, adversidad, lo que sea, nuestra fe no decaiga. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, te tengo una noticia. Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero tranquilo que le tengo otra mejor. Yo ya oré por usted. Yo me imagino que Pedro dijo: gloria a Dios, me la pasó, para que tu fe no falle. Mire, yo ya oré por ti al Padre, ya rogué por ti al Padre para que tu fe no falle. Él no le rogó que no le llegara una prueba. Él le dijo: Padre, mira, por favor, ten misericordia de Pedro, no le mandes esa prueba tan dura, pobrecito Pedro. No, le rogó al Padre pidiéndole que en medio de la prueba la fe de Pedro ¿qué? No fallara. Es decir, que permanecer vigilantes, ¿sí? Es permanecer ¿en qué? En la fe, sin que nuestra fe titubee, sin que ninguna situación adversa o contraria o situación que se venga nos haga temblar la fe. Nuestra fe no depende de ninguna circunstancia externa. Nuestra fe depende de Yeshua. De hecho, por eso Pablo decía: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No es nuestra fe, es la fe de Yeshua. Amén. Es en Yeshua. Entonces vamos entendiendo ahí, ya vamos entendiendo qué significa estar ¿qué? Vigilantes, velando. Pero para poder entender mejor esto, de qué es estar vigilantes, de qué es velar, hay que verlo más allá del contexto hebreo. Hay que verlo dentro del contexto hebreo. Y hay dos palabras que se usan para esa palabra gregoreuo en griego, ¿sí? Cuando aparece la Biblia escrita en hebreo y se traduce al griego, hay dos palabras hebreas que se traducen siempre con la palabra gregoreuo, ¿sí? Entonces está escrito la palabra en hebreo, y cuando van a traducirlo al griego, se tradujo al griego. Entonces hay dos palabras que se traducen siempre con la palabra gregoreuo. ¿Cuáles serán esas dos palabras hebreas que se traducen con la palabra gregoreuo, que significa estar vigilantes, estar despiertos? Son dos. La primera es la palabra shakad. Vayamos a Jeremías. Shakad, la palabra hebrea shakad. ¿Qué significa en hebreo? Significa estar despierto o insomne, es decir, sin estar ¿qué? Durmiendo. No como la actitud que tenían aquellas vírgenes que estaban durmiendo, ¿sí? Despiertos, ¿sí? Totalmente alertas, sin ningún tipo de sueño. Y veamos que esta palabra aparece en Jeremías 1:11, la palabra shakad, para que vayamos entendiendo algunas cosas acá. Jeremías 1:11, ¿lo tiene? Dice Jeremías 1:11 y 12: y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una rama de almendra. Y me dijo Yahweh: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Ahí aparece: porque yo ¿qué? Vigilo. Shakad. Y mira lo que se dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y él dice: veo una rama de ¿qué? De almendra. Ahora, la palabra que se ha traducido allí como almendra, ¿sí? Es la palabra shaked, ¿sí? Shaked. Y esa palabra hebrea pues viene de la misma palabra shakad que estamos viendo. La palabra hebrea que significa estar despierto, estar insomne, estar lúcido, sin sueño. Esa palabra shaked, que es almendra, ¿sí? Viene de la misma raíz shakad, estar ¿qué? Despierto.
¿Y por qué? Porque la almendra, ¿sí?, es el árbol que más rápido florece, es el árbol que da el fruto mucho más rápido. Es decir, que es un árbol que rápidamente muestra sus frutos. Por tanto, permanecer vigilante es dar muestra de frutos rápidos. Y el Señor está esperando que nosotros demos ¿qué? Frutos. ¿Y demos frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. Rápidamente. Por eso se le dice a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y él dice: veo una rama de shaquet, de almendra. Ahí la estoy viendo. Y el Señor le dijo: sí, bien ha visto, lo has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Es decir, que el fruto que florece rápidamente, que debe florecer en nosotros sin demora, debe ser el fruto ¿de qué? De la palabra. Yo vigilo que se cumpla mi palabra. Mire, Él vigila si nosotros estamos ¿qué? Cumpliendo. Si su palabra se está cumpliendo, Él está vigilante. Él está vigilando, continuamente vigilando que su palabra se cumpla. Y eso es estar vigilantes. Ser vigilantes, estar velando, es estar mirando constantemente que estemos cumpliendo ¿qué? Su palabra, que en mi vida su palabra se esté cumpliendo. Cuando yo estoy vigilante, cuando yo estoy velando, como dice el Señor: velen, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estén velando, estén vigilantes. Eso significa que yo debo estar examinando y mirando mi vida, que su palabra, la palabra del eterno Dios, esté ¿qué? Cumpliendo. ¿Estamos cumpliendo la palabra? ¿La estamos cumpliendo continuamente? Y el Señor es el que vigila directamente. Por tanto, vigilar hace referencia a mirar si se está cumpliendo ¿qué? La palabra, que la palabra se cumple. Entonces, ¿qué significa vigilar? Que la palabra se esté ¿qué? Cumpliendo. ¿Qué significa vigilar? Que la palabra se esté ¿qué? Cumpliendo. Y yo tengo que estar vigilante. ¿Se está cumpliendo mi vida hoy la palabra? ¿Estoy cumpliendo la palabra hoy? Examinar, ¿ayer cumplí la palabra? ¿O qué pasó en mi vida? ¿Qué fue aquello que yo hice, o que yo viví, o que yo dije, o que pensé que no es conforme a la palabra, que no hace que la palabra se cumpla en mí? Hoy tengo que estar velando. Estoy viendo, se está cumpliendo la palabra. En mis pensamientos está cumpliendo la palabra. En mis acciones se está cumpliendo la palabra. Estoy vigilando en eso. Y el Señor dice: vigilen, vigilen, porque no saben en qué momento de venir. Y para muchos, como leíamos ahora también en Mateo 26:41, dice que vendrá el Señor y ni siquiera se darán ¿qué? Cuenta, porque no estuvieron vigilantes de que la palabra se estuviera ¿qué? Cumpliendo. Esta palabra también la encontramos en el Salmo 127. Es una palabra, es un salmo muy conocido por nosotros. La palabra shakad, estar despierto, insomne. Salmo 127, versículo 1 dice: si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. ¿Sí? Entonces entendemos que velar es permitir que mi vida, mi casa y todo lo que yo represento, ¿sí?, sea guardado ¿por quién? Por el eterno Dios. Que esté bajo su protección, guardado por Él. Pero yo tengo que guardar sus mandamientos para que Él me guarde a mí. Por eso la palabra dice guardarás. Y la palabra guardarás, shamar, es la misma palabra que aparece ahí cuando dice cuando dice acá: si Yahweh no guarda, shamar, guardar. Y dice la palabra: guardarás los mandamientos del Señor, shamar, guardar. Y dice allí: si Yahweh no guarda, shamar. Es decir, si yo guardo los mandamientos de Dios, ¿qué hará el Señor? ¿Guardará qué? Mi casa, mi vida. Y no será en vano que yo esté ¿qué? Vigilante. Pero yo voy a estar vigilando de manera vana si el Señor no es el que guarda mi casa. Y si el Señor no guarda mi casa, es porque yo no estoy guardando ¿qué?
sus mandamientos. Siempre la Biblia dice: guardarás los mandamientos del eterno Dios, guardarás los mandamientos de Yahweh tu Dios, guardarás. Esta es mi responsabilidad. Yo guardo los mandamientos del eterno Dios. Él guarda mi vida, Él guarda mi casa. Por tanto, cuando yo estoy vigilante, ¿sí?, delante del Señor, lo voy a estar haciendo de manera vana, porque será Él quien esté guardando mi vida, mi casa y todo lo que soy. ¿Pero por qué? Porque yo estoy guardando sus mandamientos. Amén. Entonces, eso en cuanto a la palabra shakad. Pero hay otra palabra, y es a donde quiero llegar, y es la palabra amad. Recuerda que les dije que hay dos palabras hebreas que se traducen como vigilar, estar velando, dispuestos. Esta segunda palabra, la palabra amad, hebrea, amad. ¿Qué es amad? Amad es lo que hace un soldado cuando toma la posición de firme y entra en alerta. Sí, eso era amad, lo que hacía el soldado. Sí, entraba, ¿no? Y usted ve que siempre se ponían guardas, soldados, ¿sí?, allí a las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para que guardaran. Y si el soldado se dormía, así también estaban desde las garitas. Y si venía el enemigo, el soldado tenía que dar ¿qué? La alerta, el atalaya. Allí el soldado que estaba haciendo de atalaya tenía que dar la alerta para que el pueblo se preparara. Por tanto, no podía quedarse dormido ni un minuto, porque en el momento que se quedaba dormido, venía el enemigo y rodeaba la ciudad. Amad, lo que hace un soldado cuando toma la posición de firme y entra en alerta. Y esta palabra la encontramos en varios textos que quiero que veamos. Para que usted vea la definición de amad, la tenemos en 2 de Samuel 18:30. Ahí vamos a encontrar la definición, sencillamente para ver la definición allí. 2 de Samuel 18:30. ¿Lo tiene? Dice: entonces el rey le dijo a un soldado, ¿no? Les aclaro el contexto. Le dijo a un soldado. Entonces el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se puso firme. Amad. En alguna Biblia dice ¿qué? En pie, ¿cierto? Bueno, ahí no usan la palabra pie, no usan la palabra regel, pie, ¿sí? En hebreo, no. Usan la palabra amad. ¿Estar qué? Firmes. Por eso yo le traduzco así, ¿no? ¿Sí? Entonces el rey dijo: pasa y ponte allí. O sea, lo mandó a ponerse a un lado, ¿sí? Y él pasó y se puso firme. Es decir, que ese soldado se quedó allí, ¿qué? Instalado, guardando, ¿sí?, la vida de ¿quién? Del rey. Eso es amad. Pero para que podamos entender más esto de qué es amad, quiero que vayamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 23. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23. Y ahí vamos a quedarnos un ratico. ¿Lo tiene? ¿Qué es estar vigilantes? ¿Qué es velar? El Señor nos dio la orden, estén velando. Segundo de Reyes 23:1 dice: entonces el rey mandó a reunir con él todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa de Yahweh, y cada hombre de Judá y todos los habitantes de Jerusalén iban con él, así como los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces él leyó a oído de ellos todas las palabras del rollo del pacto, es decir, de la ley, de la Torá, que había sido hallado en la casa de Yahweh. Recuerde que la Torá de Dios se había perdido dentro de la misma casa de Dios. Tremendo eso, ¿no? Qué contradicción, que la Torá esté perdida en la casa de Dios. Y eso es lo que pasa hoy, que la iglesia es casa de Dios y la Torá está perdida. Y es hora de encontrarla y de empezar a leerla, de empezar a vivirla. Y eso es lo que había pasado acá. La Torá estaba perdida, se les habían volatado la Torá. ¿Dónde la dejamos? Y así pasó tiempo, y la Torá perdida dentro de la misma casa de Yahweh. Y el rey se puso en pie junto a la columna. Ojo con esto, porque ahí es donde vamos a ver lo de amad, ¿sí? Lo de vigilar.
Y el rey se puso en pie. Sí, estoy leyendo una versión normal, ¿sí? Y el rey se puso en pie junto a la columna, ¿sí? Y entró en pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh y de guardar sus mandamientos, testimonios, estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Dice, el rey se puso en pie. Yo lo traduciría, porque estoy leyendo una versión, ¿sí?, normal, pero yo lo traduciría, el rey se puso en firme, ¿sí? En firme, se puso en actividad, en vigilancia, porque la palabra que aparece allí es que amad. El rey se puso ¿qué? Firme. ¿Qué es estar vigilantes? Estar ¿qué? Firmes. Y el rey se puso en pie, firme, junto a la columna. Ojo, y la palabra columna en hebreo, amud, que viene de la misma raíz, amad. Columna, la palabra columna viene de la misma palabra amad, que es estar firme. Por eso usted ve que las columnas son ¿qué? Rectas y firmes. Amud, columna, estar ¿qué? Firme. Y él se puso ¿qué? Firme frente a la columna. Y dice acá la palabra que entonces ¿qué hizo? Dice acá él, bueno, voy a algunas versiones como esta, dice, e hizo pacto delante de Yahweh. Hizo pacto. La pregunta es, ¿será que hizo pacto? ¿Sí o no? ¿Uno puede hacer pacto con Dios? Entonces, ¿por qué dice que hizo pacto? Bueno, ahí no aparece por ningún lado la palabra asá en hebreo, que es la palabra para hacer algo. Asá, hacer. Ahí aparece la palabra karat. ¿Qué es karat? Karat es cercenar, cortar. Karat, ¿sí? Cercenar, cortar. ¿Cómo se dice cortar? Karat. Y ahí aparece la palabra ¿qué? Karat. Entonces alguien dirá, ¿cómo así que entonces cortó un pacto? No, míreme acá. Recuerde cómo se hacían los pactos en la antigüedad, ¿sí? También dice la Biblia, en ese caso, lo mismo de Abraham. El Señor le dijo a Abraham que preparara unos animales para el pacto. ¿Recuerdan? Cuando Yahweh llamó a Abraham para hacer un pacto, y le dijo, toma varios animales. Y dice, pártelos por la mitad. ¿Qué se hacía en la antigüedad? Se partía un animal, se colocaba la mitad de un lado del animal, el otro animal a un lado, se ponían enfrente uno al otro sobre una zanja con desnivel, de tal manera que cuando la sangre corría, la zanja ¿qué? Se llenaba de ¿qué? De sangre. Y las personas que firmaban el pacto, porque siempre el pacto, brit, pacto en hebreo, alianza entre dos iguales, brit en hebreo, alianza entre dos iguales. La alianza se firmaba entre dos. Si eran dos reyes, entonces ¿qué hacía un rey? Primero pasaba uno, pasaba por entre los animales, salpicaba la sangre, sus vestidos se llenaban de sangre, pasaba al otro lado. Luego el otro rey hacía lo mismo, pasaban, sus vestiduras se llenaban de sangre y pasaban al otro lado, y así había quedado ¿qué? Firmado el pacto. ¿Qué sucedía? ¿Qué significaba eso? Que cualquiera de los dos que quebrantara el pacto, la suerte del animal era sobre él. Es decir, que lo tenían que matar. La suerte del animal, matarlo, porque estaban bajo pacto los dos, ¿sí? Porque dos reyes podían hacer pacto, dos príncipes podían hacer pacto. Abraham, de hecho, hizo pacto con Abimelech, dice la palabra. Y esto es lo que se acostumbraba: karat, partir animal para hacer pacto. Y eso es lo que aparece aquí, karat. ¿Qué hizo entonces aquel rey? Lo que hizo fue ¿qué? Partir un animal, ponerlo en zanja y pasar por entre el animal, ¿sí? Para estar bajo ¿qué? Bajo el pacto de Dios, confirmación del pacto de Dios. Eso fue lo que él hizo, ¿sí? Allí dice, y el rey se puso en pie junto a la columna, ¿sí? Se puso firme frente a la columna e hizo karat, o sea, no que hizo un pacto, sino que partió, karat, ¿sí? Partió de tal manera que él dijo, simbólicamente lo que está diciendo es: me someto ¿qué? Al pacto de Yahweh. Al pacto de Yahweh. ¿A cuál pacto? Al que él había hecho un día,
¿sí? Al que había dado un día a través de la palabra, a través de la Torá, a través de esto. Entonces eso fue lo que hizo el rey. Prácticamente lo que está diciendo es entrar en pacto. Sí, entró, por eso yo le pongo ahí entró, porque él lo que hizo no fue hacer el pacto, porque el pacto ya estaba dado, que estaba en ¿dónde? En la Torá. Él simplemente lo que hizo fue confirmar que él se sometía ¿a qué? Al pacto, al pacto. Dice acá, el rey puso en pie, se puso firme frente a la columna, ¿sí? Y entró en pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh. O sea, ¿qué fue lo que propuso? Andar en pos de Yahweh. ¿De qué se trató el pacto al que entró? Andar en pos de Yahweh. ¿Y cómo se anda en pos de Yahweh? Guardando sus mandamientos, guardando sus testimonios y guardando sus leyes con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir las palabras del pacto. Mire que el pacto ya había sido ¿qué? Dado. Él lo único que hizo fue confirmar que entraba en él, entraba en el pacto, ¿sí? Y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo, en el rollo que estaba ¿qué? Perdido, en el rollo que acababan de encontrar, en el rollo que estaban leyendo. Cuando lo leyó dijo, yo me someto a hacer esto. No que hizo un nuevo pacto y por eso hizo pacto con Dios. No, se sometió al pacto que ya Dios había dado a través de su palabra, de su Torá, de su ley. Y dice acá, ¿sí? Y cumplí las palabras del pacto escritas en ese rollo, y todo el pueblo confirmó el pacto. Y aparece la palabra amad. Sí, confirmar. Es decir, que vigilar, permanecer vigilante es confirmar en nuestra vida, ¿sí? El pacto de Dios. Es vivir y hacer conforme a lo que dicen sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Es entrar al pacto de Yahweh, es entrar al pacto de la Torá dada por nuestro Padre eterno. Por tanto, permanecer vigilante es entrar en el pacto que Él dio a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos, a través de su Torá. Amén. ¿Vamos entendiendo qué es estar vigilantes? Porque el Señor dice, permanezcan vigilantes. Vigilantes, permanezcan vigilantes, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, que yo debo permanecer en estar sometido a la palabra de Dios, en estar sometido a su Torá, a su ley santa y gloriosa, a sus mandamientos. Y cuando yo vivo conforme a su Torá, cuando vivo conforme a sus mandamientos, lo que estoy haciendo es permanecer ¿qué? Vigilante. Pero cuando yo descuido el vivir conforme a la Torá de Dios, conforme a sus mandamientos, me estoy quedando ¿qué? Lo contrario a estar vigilante, despierto, es estar ¿qué? Dormido, estoy dormido. Me empiezo a dormir. Cuando uno abandona la Torá, los mandamientos de Dios, empieza ¿qué? A dormir. ¿Y qué pasa cuando nosotros permanecemos en el pacto del Señor vigilantes? Dice acá, y el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la entrada que sacaran del santuario de Yahweh todos los utensilios hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. ¿Qué significa entonces ser vigilantes? Es empezar a sacar toda la idolatría de nuestra vida. Dice que él se sometió y todo el pueblo confirmó, amad, confirmar, establecer, fijaron la Torá para ellos, fijaron los mandamientos y dijeron, la vamos a confirmar, vamos a vivir conforme al pacto de Dios, vamos a vivir conforme a lo que Él ha dado, lo confirmamos en nuestra vida. Y cuando dijeron sí, cuando dijeron amén a eso, empezaron a sacar toda la idolatría. Baal, sacaron a Baal. La palabra Baal significa Señor, y es sinónimo de la palabra Adón, hebreo, Señor, Señor. Y por eso vemos que comúnmente al eterno Dios se le llama Adonai, de Adón.
Y hay como esa situación, esa disputa entre el eterno Dios, Adonai, ¿sí?, con ese señorío que quiere levantar el hombre por medio de Baal. Señor, que también significa ¿qué? Señor, Baal. Es decir, que hay una disputa continua, ¿sí?, de un señorío sobre otro señorío. ¿Quién es el que va a señorear? ¿Quién es Adonai? ¿Quién es Adón? ¿Quién es Señor? ¿Yahweh el Eterno o Baal? Y muchas veces ese Baal representa las intenciones del corazón del hombre. Porque si Baal no existe, si Baal realmente no es un Dios, sino que es fabricado y hecho por los hombres, Baal representa, es el señorío ¿de quién? Del hombre, el orgullo. Y ahí está la principal idolatría de nosotros. Y tenemos que empezar por vaciar nuestra idolatría, por sacar nuestro orgullo, por sacar nuestra prepotencia, por quitar nuestra altivez, por quebrantar nuestro ego. Porque cuando yo lo reconozco a Él como Señor, como Adón, Él es mi Señor, Adonai. Sí, Él es mi Señor, el Señor eterno es mi Señor. Entonces yo me postro delante de Él. Pero cuando yo levanto a Baal en mi vida, me estoy levantando yo mismo. Estoy levantando mi orgullo, estoy levantando mi ser. Y ya no quiero vivir bajo la normatividad y bajo la ley de otro, sino que quiero vivir y hacer conforme ¿qué? A lo mío. No me someto a la ley de otros. Eso fue lo que hizo el rey. Se sometió, partió. Al partir se sometió, diciendo: me someto al pacto de Yahweh, me someto a sus mandamientos, me someto a sus estatutos. Pero ellos no se habían sometido. Por eso la Torá estaba perdida en el mismo templo, porque habían levantado estatuas y habían levantado idolatría a Baal. Se habían olvidado del eterno Dios, se habían olvidado de su propia palabra y estaban adorando a otros dioses. ¿Y cuántas veces en nuestra vida se ha levantado Baal y nos enseñoreamos nosotros? Y pensamos que somos nosotros los que mandamos, los que decimos y los que hacemos. Y no nos importa someternos al mandamiento de Dios, a la ley de Dios. Al que le cuesta someterse a la ley de Dios es porque tiene levantado en su corazón un Baal. Quien no se somete a la Torá de Dios es porque en su vida hay Baales. Cuando la persona dice: no, esto de la Torá no, eso ya no es para nosotros, es porque en su vida hay Baales levantados, señores. Y hasta que no los quiebre y hasta que no los destruya, no podrá entender el valor del testimonio de Dios, el valor del mandamiento de Dios, el valor de la Torá del eterno Dios. Y por eso dice acá que inmediatamente el rey ordenó, ¿sí?, que fueran y entraran y sacaran del santuario de Yahweh. Mire, en el santuario de Yahweh estaban todos los utensilios que habían hecho ¿para quién? Para Baal. ¿En dónde estaban todos esos utensilios? En el mismo ¿qué? Santuario de Dios. Nosotros somos el santuario de Dios, la iglesia. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay una cantidad de idolatría. A veces nosotros pensamos que la idolatría tiene que ver con objetos e imágenes de yeso y de madera. Sí, tiene que ver con eso, pero déjeme decirle que esa es la idolatría menos perjudicial. Oh, esa imagen, quiébrela. Sí, yo no estoy diciendo que tengan imágenes de esas, no. Pero nos escandalizamos tanto de esas y no nos escandalizamos de las que tenemos dentro de nosotros. Que esa es la peor, esa es la que está actuando, porque al fin y al cabo la otra está allí, es un mero muñeco allí. Pero la otra, la que está dentro de nosotros, esa sí se levanta y esa sí hace daño y se vuelve arrogante y cada día crece más y más. Y dentro de la iglesia está sucediendo eso. Mire que estaba dentro del santuario de Yahweh. Recuerde que hoy el santuario de Dios, del eterno Dios, ¿quién es? La iglesia, nosotros. Y dentro del santuario de Dios, y por eso la Torá se había perdido. Tal vez, creo yo, ¿no? Ya supongo. Permítanme especular. Tal vez la misma Torá estaba refundida debajo de uno de esos objetos que le hicieron a Baal. ¿Sí? Y por allá alguien la removió. ¿Qué será esto?
¿Qué será esto? Porque cuando empezamos a levantar nuestros propios Baales, la Torá de Dios empieza a quedar refundida y se empieza a perder. Y una Torá que no se vive, una Torá que no se hace vida en nuestra vida, gracias, no se hace vida en nuestra vida, es una palabra muerta. Porque la Torá tiene que llegar a ser escritas ¿en dónde? En el corazón. Por eso cuando el rey escuchó las palabras de la Torá, inmediatamente se sometió a ellas y entendió que todo lo que habían estado haciendo era mal. Eso es estar vigilantes. Entonces, estar vigilante es destruir toda idolatría que haya en nosotros por parte de nuestro ego, por parte de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro yo. Y dice acá todos los utensilios hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Hay que desarraigarlos, hay que sacarlos y echarlos fuera en el nombre del Señor. Pero no espere que alguien venga y le diga ahora fuera, fuera, fuera. Es que hay unos que no, que les gusta que fuera, sí, que les suene fuera. No, no espera que alguien venga y le diga fuera. No, usted mismo tiene que sacarlos y desarraigarlos. ¿Qué cosas hay que se están levantando como idolatría en su vida? Su casa, su familia, usted mismo, el dinero, el placer, el trabajo, el estudio. ¿Qué cosas? Sí, porque a veces nuestras cosas personales se empiezan a volver en nuestros dioses. Yo no estoy diciendo que sea malo estudiar, ojo, pero hay personas que se obsesionan con algo y eso empieza a ser su Dios y gira solo en torno a eso. Ya no le importa hacer lo que tenga que hacer para cumplir lo que tiene que cumplir. Su esposo es su Baal, o su esposa, o sus hijos, o su familia, o sus padres, sus amigos, la otra, el otro. ¿Qué es aquello que está levantando, que le doblega a usted su voluntad, la cual no puede ser doblegada ante Dios, sino que usted doblega su voluntad ante otro o ante otra, en vez de tenerla doblegada ante el eterno Dios? ¿Qué es aquello que lo separa del eterno Dios? También el trabajo a veces se puede convertir en su Baal. El dinero, la obsesión por el dinero, el placer, usted mismo. ¿Qué es? ¿Qué habrá aquello? ¿Habrá algo que esté levantando y que empiece a aplastar la Torá y que esté haciendo refundir la Torá y hasta que ella quede perdida? Hay que permanecer firmes, velando, despiertos, atentos. Y dice acá: y destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. E hizo sacar la Asera, es decir, la idolatría hacia Asera, de la casa de Yahweh también. La llevó fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y la quemó en el torrente de Cedrón hasta reducir la ceniza, y echó su ceniza en la fosa común. Derribó además las casas de los sodomitas dedicados a la prostitución, que estaban en la casa de Yahweh. Había prostitución religiosa, y muchas veces eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Se está dando una ¿qué? Prostitución, y de eso hablaba yo días atrás. ¿Se acuerdan? De la prostitución dentro de la iglesia, ¿sí? De cómo se prostituye su palabra, de cómo la prostituimos, de cómo nos entregamos a otros. Y había prostitución idolátrica aún dentro de la casa de Yahweh. Es que ni siquiera las afueras.
dentro de la casa de Yahweh. Y eso es lo que pasa con nosotros. Por tanto, estar vigilantes es impedir que cualquier tipo de esas cosas se levante en nosotros, idolatría o prostitución espiritual. Que prostituyamos la palabra de Dios. Prostituir la palabra de Dios es adulterar la palabra de Dios. Y yo la adultero cuando la manipulo, cuando digo lo que ella no dice realmente, cuando pongo a decir la palabra lo que no está diciendo, para enseñar lo que no es, para engañar a muchos, y me dejo llevar por esa enseñanza. Eso también es prostituir la palabra de Dios, es adulterarla. Por eso en la palabra siempre se habla del adulterio. El adulterio es una adulteración del formato de aquello que se ha firmado entre dos, ¿qué? Entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Es ese formato, es ese compromiso, y se ha adulterado. Y nosotros muchas veces podemos caer en eso, en adulterar la palabra de Dios y no vivirla conforme a lo que dice. Y dice acá, dedicado a la prostitución, que estaban en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían tiendas para la acera. Hizo acudir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y declaró inmundo los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabaa hasta Berseba, y destruyó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada del portón de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Y sigue diciendo: pero a los sacerdotes de los lugares altos no se les permitió subir al altar de Yahweh en Jerusalén, aunque comieran panes ácimos o panes sin levadura entre sus hermanos. Mire, había sacerdotes, o una cantidad de sacerdotes a los que no se les permitió nunca más entrar al altar de Yahweh. Y esos eran los que ministraban y estaban ministrando, y aún comían pan sin levadura. Y el pan sin levadura es significado de ¿qué? ¿Sin qué? Sin pecado. ¿De qué sirve comer pan sin levadura si uno está lleno de pura levadura? ¿De qué sirve que yo coma el pan sin levadura y yo mismo lleno de pura levadura, de puro pecado? Es decir, que aquellos sacerdotes que no entreguen su vida verdaderamente al Señor, como debe ser, una entrega total al eterno Dios, de su vida limpia, santa y pura, no tendrán derecho a estar en el altar del Señor. Y nosotros estamos llamados a hacer un ¿qué? Un sacerdocio. Toda la iglesia está llamada a ser ¿qué? Sacerdocio. Todos somos sacerdotes, ¿o no? ¿O no dice eso el apóstol Pedro? Porque somos real sacerdocio. ¿Somos real sacerdocio, sí o no? Pero ¿qué significa eso? Que de entre toda la iglesia, no todos los sacerdotes van a tener acceso al altar. ¿Quiénes no van a tener acceso al altar? Los que no vigilaron, los que se quedaron por fuera, los que no fueron sensatos, los insensatos, los que no vivieron conforme a la Torah de Dios, los que no guardaron sus mandamientos, los que no permanecieron en la palabra, los que no se purificaron en ella. Por eso muchos de los sacerdotes no entraron al santuario, aunque comieran panes sin levadura, porque sus vidas estaban llenas ¿de qué? De levadura. También declaró inmundo al Tofet, que estaba en el valle de Behinom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o su hija en honor a Moloch. Eso también lo hacían, a puros dioses. Se habían entregado era a la idolatría continua. Hizo quitar también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol en la entrada de la casa de Yahweh, junto a la cámara de Natanmelech, el eunuco que estaba en las dependencias, y quemó en el fuego los carros del sol. Es decir, había una dedicación de todo esto, de todo lo que había sido el santuario de Dios, una dedicación a lo inmundo, una dedicación a la idolatría. Todo como consecuencia ¿de qué? De que la Torah había quedado ¿qué? Refundida. Estaba refundida. Por eso se necesita personas que estén vigilantes, es decir, que se pongan ¿qué? Firmes. Que quieran entrar a ponerse ¿qué? Firmes, firmes, firmes en el Señor. Que empiecen a limpiar la casa de Yahweh.
Estar velando, en pocas palabras, significa traer limpieza a la casa de Yahweh. Y nosotros tenemos que empezar por limpiarnos nosotros mismos y luego empezar a limpiar la casa de Dios. Amén. Hay que empezar a limpiar la casa de Dios. Hay mucha gente aún que es casa de Dios, pero está inmunda. Y tienen que ser limpiados. Y es el deber de nosotros limpiarnos para ayudar a que otros también sean limpios. ¿Conoce usted muchos que son casa de Dios pero que están inmundos? ¿Sí o no? Pues su deber es empezar a limpiarlos a ellos. A limpiarlos. Ha llegado el momento, iglesia, que empecemos a limpiar la casa de Dios. Sí, empecemos a limpiar la casa de Dios. Porque no puede ser que están inmundos y nosotros limpios, y ellos inmundos y nosotros como si nada. Si usted conoce a personas que son casa de Dios, que son real sacerdocio, que están dentro de las 10 vírgenes, pero que son insensatas, pues aún hay oportunidad para empezar a limpiarlas y que esas personas tal vez tengan la oportunidad de empezar a tener el suficiente aceite para sus vidas. Siempre pensé que nuestro trabajo era únicamente con los impíos. Y nunca pensé que nos tocaba que hacer también un trabajo dentro de la misma iglesia. Y hay muchos allá afuera que necesitan ser limpios, y es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber hacerlo. Iglesia, es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber hacerlo. Entonces dice acá el versículo 12: asimismo el rey demolió los altares que los reyes de Judá habían hecho en la azotea del aposento superior de Acaz, y los altares que Manasés había erigido en los 2 atrios de la casa de Yahweh. Los destrozó allí y arrojó sus cenizas en el torrente de Cedrón. Asimismo el rey declaró inmundos los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, al sur del monte de la corrupción, que Salomón rey de Israel había edificado, a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los hijos de Amón. También hizo triza las estatuas y taló las aceras y llenó aquellos sitios de huesos de hombres. Además hizo trizas el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, mediante el cual había hecho pecar a Israel. Tanto ese altar como el lugar alto los hizo trizas, y quemó el lugar alto y lo redujo a ceniza, y quemó toda la idolatría. Y al regresar Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar y los declaró inmundos, conforme a la palabra de Yahweh que había proclamado el varón de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Y preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: déjenlo, que nadie mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos intactos con los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías también quitó todos los santuarios de los lugares altos que había en la ciudad de Samaria y que había hecho los reyes de Israel para provocar ira, e hizo con ellos conforme a toda la obra que había hecho en Betel. Allí sobre sus mismos altares degolló a todos los sacerdotes de los lugares altos y quemó sobre ellos sus huesos, y regresó a Jerusalén. Luego el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebren la Pascua para Yahweh su Dios, según lo escrito en el rollo del pacto. En verdad que tal Pascua no había sido celebrada desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 el rey Josías fue hecha esta Pascua para Yahweh en Jerusalén. Y Josías eliminó todos los mediums, los espiritistas y todos los ídolos abominables y todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. No hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme
a toda la ley dada por medio de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Para concluir con esto, ¿qué es estar vigilantes? Es convertirnos a Yahweh con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, conforme a ¿qué? A toda la ley dada por medio de Moisés. Versículo 35, versículo 25 estoy leyendo. ¿Qué es ser vigilantes? ¿Qué es estar velando? ¿Qué es estar atentos? Es convertirse a Yahweh con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Recuerde, ¿qué es velar? ¿Recuerdan qué es la sumatoria de qué? ¿De todas qué? Las facultades de uno. Se los definí al principio. Todas las facultades de uno. Y ahí está. ¿Qué es vigilar entonces? Es amar a Yahweh, volvernos a Él, convertirnos a Él. Ese convertirse es volver. Convertirse en hebreo es volver. Volverse a Yahweh con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, pero conforme a la Torá dada por Moisés. Entonces, permanecer vigilantes no es otra cosa que volverse al eterno Dios, que convertirse al eterno Dios con todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Pero ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la Torá, ley de Dios dada por medio de Moisés. Eso es permanecer vigilantes. Por eso todo el pueblo afirmó, después de haber escuchado las palabras de la ley, del pacto de la ley, de la Torá, todos dijeron, sí, amén, confirmaron, amad. Estar vigilantes, porque habían decaído. Mire todos los años que habían pasado. En todos los años de los reyes de Israel, nunca habían celebrado la Pascua. En todos los años de los reyes de Israel habían vivido en maldición, haciendo altares a otros dioses, viviendo en idolatría, viviendo en prostitución, viviendo en pecado, viviendo en ignominia, viviendo en maldición, viviendo en inmundicia, porque todo eso fue declarado por el rey Josías como ¿qué? Inmundo, viviendo en inmundicia. Cuando nosotros no vigilamos, la inmundicia se apodera de nosotros. Pero cuando permanecemos vigilantes, es decir, viviendo conforme a los mandamientos dados por medio de la ley a través de Moisés, nosotros seremos limpios y permaneceremos vigilantes. Y nosotros entonces no seremos desconocedores del momento en el que el Mesías ha de venir. ¿Me hago entender? De eso se trata Yom Teruah, permanecer vigilantes. ¿De qué se trata Yom Teruah? Permanecer vigilantes. ¿Cuántos quieren permanecer vigilantes? Coloquémonos de pies, por favor.